Arriba, arriba, abajo, transmitido por Infograma.net y Más TV, hoy desde la casa de don Sabino Hernández, en su biblioteca. Un encuentro con un hombre que fue parte y es todavía parte de esta historia de nuestra sociedad aquí en esta cuenca del río de Guayaquil, o el río Guayas, como la conocemos. Y para mí es importante esta conversa, como decimos los montubios, porque atrás de este personaje que hoy nos acompaña, don Sabino Hernández, hay toda una historia. A veces cuando quiero organizar las ideas, ¿por dónde comienzo? Entre tantos libros de derecho. Sí, de lo que converso, recuerdo que era un hombre izquierdista, pero al mismo tiempo empresario. Le quiero decir, ¿cómo conjugaba esa visión un hombre de izquierda marxista, además, no de cualquier izquierda, amigo de Fidel Castro, amigo de esas tendencias, con ese deseo permanente de generar emprendimiento y en paralelo abogado, defensor laboralista? O sea, es en su esencia una serie de contradicciones y confluencias. Bienvenido a nuestro programa Arriba, 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 Abajo. ¿Cómo hacía? ¿Cómo así marxista, el hijo de un padre, el hijo de un padre que fundó una fábrica de cigarrillos tan importante en su momento, y al mismo tiempo esa voluntad de emprender asociada con toda su visión sobre el pensamiento marxista? Primeramente, muchas gracias, Ramón, por esta gentileza que tienes de esta conversación, que sé que va a ser sumamente agradable porque los dos tenemos comunes recuerdos, pensamientos muy similares, tanto en lo familiar como en lo político, en lo deportivo, en muchos de los aspectos que la vida nos ha tocado formar parte como intérpretes. Bueno, aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo es posible que un personaje sea empresario y sin embargo ejerza también su profesión de abogado de los trabajadores? Se supone que la división del capital y el trabajo tienen un contenido filosófico, político y económico, por supuesto. Pero cuando una persona trabaja con seriedad, cualquier actividad interesa su forma de pensar, pero lo que más interesa es cómo administra su pensamiento. Si uno se dedica a hacer billetes, como que se dice popularmente, hacer dinero, enriquecerse, lo cual ya comienza a suponer a cualquier precio, eso no forma parte de la filosofía político-económica que yo tengo. Efectivamente, yo estudié marxismo, tuve amigos marxistas muy buenos, hice cursos con Pedro Satt hace muchos años. Un amigo del alma mío, Jorge Maldonado Renela, era un filósofo, un hombre honesto, un profesional brillante totalmente. Y me gustó, no obstante que yo había salido de una educación cristiana desde el primer grado de la escuela, que lo hice en un colegio de niñas, en Milagro, de las Madres Franciscanas. ¿Y por qué sucedió eso? Porque en esa época los colegios eran de niñas o de niños. Porque mi papá, cuando ya decidió no seguir con las fábricas de cigarrillos, que fueron 2, por los incendios, liquidó un negocio que tenía de joyas, de monedas y de artículos importados, que al conectarse con Emilio Morner, quien fue después su cuñado, no sé de quién fue la idea, decidieron poner una empresita eléctrica. Es milagro. Claro, fueron a Milagro por 2 razones. Primero, porque en Guayaquil ya había la empresa
que no era eléctrica, que vivía de gas. Y el municipio, pues, que era el propietario de ella, controlaba que no haya competencia. Como tuvieron esa competencia, buscaron otra ciudad, otro pueblo, ¿no? Como se dice en esa época y ahora, Milagro le dicen todavía pueblo, donde había ya una empresa eléctrica privada para el ingenio Valdés. Don Rafael Valdés, que fundó su ingenio en 1876 y desarrolló rápidamente en la producción, pues, de azúcar desde el inicio hasta ahora. Él seguramente se fue a Alemania y se compró un motor Deutsch. Lo trajo, lo instaló y le daba electricidad a su industria, al ingenio, y a unas 15 casas que estaban fuera del ingenio, donde vivía él, vivían sus gerentes, vivían sus altos funcionarios de la empresa, por supuesto. Entonces decían ella Milagro, porque ya en Milagro conocían la existencia de una empresa eléctrica, pero no la gozaban. Entonces, cuando fueron este par de señores, conversaron con la gente, todo el mundo se entusiasmó. Pero mi pregunta iba, ¿cómo conjugó en su vida esa relación, en su visión marxista con el emprendimiento? ¿Y qué le trajo? Me imagino que usted, que nació y fue parte y ha sido parte de la élite de Guayaquil, cuando actuaba de abogado o de verdugo de las causas laborales de los empleados, y cómo asomaban sus amigos a los que muchas veces tenían que haber demandado empresarialmente. ¿Qué contratiempos le trajo eso? Realmente nunca tuve problemas profesionales en razón de mi ideología, no los tuve. ¿Por qué razón? Ya la expresé anteriormente, porque administré mi conocimiento, mi ejercicio profesional y mi experiencia hasta ahora con respetabilidad. Yo nunca me he metido en problemas. Usted se embarcó en algunos proyectos inmobiliarios, Sí. entre ellos Lago de Capeira. Y cuando se hablaba del kilómetro 23 de distancia, donde estamos ubicados, eso se veía como una utopía imposible. Sí. Y ahora vemos cómo el sector industrial llegó acá. ¿Qué lo hizo visionar que este lugar, tarde o temprano, iba a tener el valor estratégico desde el negocio inmobiliario? Como yo venía de un padre que tenía múltiples industrias en Milagro, la empresa eléctrica, la empresa de colas, la empresa de hielo, la empresa de café, la empresa de arroz y la empresa de muebles, todas en 2 hectáreas en el centro de la población, que era pues 8.000, 10.000 habitantes. Me gustó siempre, yo veía a mi papá cómo trabajaba, porque la oficina de él estaba en los bajos de la casa. Y mi papá no nos dejaba actuar a nosotros, ni a mis hermanos, siendo ya un poco mayores. Prefería mandarlos a viajar, a estudiar afuera, que prácticamente no estudiaron, sino que viajaron y se divirtieron. Y el único que llegó a ser profesional fui yo, en definitiva. ¿Qué pasó? Que como yo era abogado de trabajadores, de sindicatos, por ejemplo, todos los sindicatos municipales, en conjunto, el abogado era yo. Tenía las principales empresas de esa época, estoy hablando ya de 80 años, que eran las madereras, la Internacional, una empresa de norteamericanos, y tenía otra que era la empresa de los franceses, que hicieron mucha plata aquí. Yo era abogado de los sindicatos. Ellos tenían sus abogados de esa época, Vicente Pazmiño y Casa, Carlos, a mí me fallan los nombres. No importa. Bueno, famosísimos eran ellos. Pero yo, en mi actuación,
era serio. Es decir, yo pedía lo que consideraba que era correcto. No iba a plantear un aumento del 50%, del 40%. Y tenía que comenzar comprometiendo a mis clientes con conferencias, con actitudes. Es decir, ¿qué sacamos nosotros con pedir un aumento del 30%? Primero sabemos que no lo va a dar la empresa. No, es que hay que pelear porque la costumbre aquí es que se pide tanto, pero se le dan tanto y se tranza. No, por supuesto que esa política la vamos a seguir, pero no con el 30 ni con el 50%, la vamos a comenzar por 15%. Me aceptaron y ganábamos los pleitos, pero lo ganábamos en buena ley. Camacho Navarro, Carlos Camacho Navarro. Se acordó, la memoria lo tenía distraído en ese lugar y se me fue otro tema porque le estaba preguntando sobre su visión sobre Capeira. ¿Cómo llegó aquí a estos territorios? Jaime Aspiazo era subgerente del Banco de Guayaquil y yo era relativamente amigo, más que nada un buen conocido del gerente de esa empresa, que era también un hombre respetable, me consta también en las actuaciones conmigo. Don Clemente. No, era César Durán Vallejo. César, perdón. Entonces él, hasta llegué a ser abogado de él en un caso de una estafa que le hizo un accionista allí. Ninguno de los abogados de la burguesía le aceptaba porque el que le había robado, que era uno de los socios, el hijo le había robado. Entonces, don Armando, me voy a estar con fulano y tal, y no le aceptaron. Entonces preguntó una persona que no esté embarcado con la oligarquía. Y Jaime Aspiazo le dijo: Sabino Hernández, medio comunista. Como me conocía, conversamos los... Medio comunista y medio burgués. Así, decía. Entonces, ¿qué pasó? Seguí el juicio y lo metí preso. Allí tuvieron que transar porque eran algunos millones de sucres en esa época. Bien, es fácil manejar el pensamiento ideológico político cuando se lo maneja seriamente. Cuando se lo maneja con picardía, la cosa es distinta. Y lo mismo ocurre con los empresarios, lo mismo ocurre con los miembros que se llaman o se denomina la oligarquía. Hay gente seria, hay gente respetable en ese sector. Hay otros que son ladrones, hay otros que lo que quieren es ganar plata a como sea el lugar, hasta que descubrieron que se podía ganar plata estando vinculado con la cúpula política del Ecuador y del mundo entero, en todas partes exactamente la misma fotografía, en todos los países donde solamente se adecúan a la idiosincrasia. Usted se formó en la Universidad de Guayaquil, luego le dedicó gran parte de su vida a la cátedra. Sí. Cuéntenos, ¿qué recuerdos tiene la cátedra universitaria guayaquileña a lo largo de su vida, querido Sabino? Bueno, efectivamente, en los 6 años fui dirigente universitario, fui presidente de la Escuela de Derecho, presidente de la Federación de Estudiantes, miembro del Consejo Universitario y subdecano. El decano era Edmundo Durán Díaz. Y los años lo cursamos con una actividad política activísimamente, porque yo tenía una suerte, pues que yo, como mi mamá me mantenía, era soltero, tenía casa, comida, ropa limpia y la semana que se acostumbraba en esa época. La mesada. La mesada. Nunca fui empleado de nadie en mi vida hasta ahora. Nunca fulano de tal, trabajé con él, nada. Yo me pasaba la vida en la universidad, haciendo política. Por eso llegué al poco cargo que llegué a tener, por eso viajé bastante al
Festival de la Juventud que hacían los comunistas en Bucarest en esa época y que la siguen haciendo hasta ahora. De tal manera que mi vida universitaria fue intensa en el aspecto político y en el aspecto estudiantil. Yo era un alumno medio. En determinadas materias era muy bueno y había materias que no me gustaban mucho, era de los promedios. Nunca me quedé de año, nunca me dejaron en una materia, nada. Pero no era pues, un alumno brillante, estudiosísimo, come libros, nunca fui. De allí ya de la universidad, los mejores recuerdos por esa actividad. Hice muchos amigos que los conservo hasta ahora. Unas circunstancias que va a creer que estoy desviando, pero lo digo. Yo entré al colegio San José, vine De milagro. de Milagro, de la escuela, porque llegó un momento en que Milagro yo ya tenía pues 8, 9, 10 años, y todos los que éramos los jurecitos de Milagro siguieron la consigna de mi mamá, que consiguió que a un niñito de 5 años entrara a primer año. En esa época no había preparatorio, no sé cuántas historias que tenemos ahora. Desde los 2 años ya los tienen comprometidos a los niños. Entonces, ahí estuvo Edmundo Durán, mi gran amigo. Se hizo también con las monjas. También comunista. Pero era un hombre bien moderado. Honesto hasta las patas. No, pues para ser buen comunista, que yo no fui nunca afiliado al partido, hay que ser, cuando menos, teóricamente honesto. No se puede Su paso por la universidad, como me ha contado de estudiante, como profesor en la universidad, creo que llegó hasta hace poco a dar clases. Sí. ¿Qué dio? 60 años clases. ¿Cuánto? No, 32 años. Ya. Y me jubilé. Mi esposa Mercedes Álvarez también se jubiló. Como profesor era solamente código del trabajo, procedimiento del trabajo, historia del trabajo. Nada más que trabajo enseñé. Entonces yo cogía a los estudiantes en 4º año, que era derecho del trabajo, la parte doctrinaria. En 5º año era ya las relaciones de trabajo individuales. En 6º año, no, en colectivas individuales. En 6º año, procedimiento laboral. Entonces, fui un profesor más o menos bueno. Al menos así lo decían mis alumnos. Y recibí condecoraciones a montones con motivo de eso. Y después me llamó a mí un exalumno que era ya decano de la Facultad de Jurisprudencia y me pidió que dirija el Instituto de Derecho Laboral. Lo manejé 10 años, siendo al mismo tiempo profesor una parte. Y luego, en el año 2005, me llamó por teléfono. Yo me había jubilado, estaba dedicado a la investigación, porque me ha encantado la investigación. Y me llamó y me dijo: doctor, maestro, me decía, maestro, me dice, quiero que me haga un favor. ¿Qué favor? Quiero que me dirija un curso de maestría en Derecho del Trabajo con 2 menciones, maestría y especialización. No pensé 2 veces, encantado. Allí trabajé unos 7, 8 años. Pero lo manejé tan bien, que ahí sí me siento hasta orgulloso, que traen los mejores profesores de Derecho del Trabajo de América. Habían sido ministros, esto, el otro, la mayor parte derechistas, pero honestos. Entonces, un derechista honesto, él aprecia a un izquierdista honesto. Cambiando de tema, yéndome a otro tema, porque... Deporte. Obviamente, si no hablo con usted de deportes, no he hablado de nada, ¿no? Eso es como, pues, deporte, él mismo lo señala. Su paso por el Comité Olímpico, su paso por la vida olímpica, bueno, ¿qué le significó? Rápidamente.
Fui fundador del Club Nacional con Eduardo Servigón, Jorge Zavala lo metí yo también allí. Club Nacional que todavía vive, va a cumplir 70 años, 60. El Nacional fue parte del Club Nacional. El Club Nacional, ¿Lo fundó usted? con un grupo de personas. Florencio Conte, Miguel Bernaza, Jorge Zavala, Eduardo Servigón, que fue el de la idea, el que nos llamó para que formemos el club. De allí, como el club se afilió a la Federación Deportiva del Guayas, pasé a ser representante del club en la Federación Deportiva. Como yo era un tipo bien activo, allí en la Federación Deportiva, creo que al año hubo una elección, la presidía Gigi Barreiro, Augusto Gigi Barreiro. Y me llamó y me dijo, quiero que seas mi vicepresidente. Encantado, no hay ningún problema, y ganamos. Pero al mes, Velasco lo nombró ministro de algo, y dije que la velasquista se fue al gobierno y yo quedé de presidente. Hice una buena actuación y me reeligieron 3 veces. Fui 4 años presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Luego, cuando iba a terminar el periodo, me fueron a proponer que sea presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Allí yo lo propuse a mi buen amigo Wilson Durango. Y yo le dije, oye, vicepresidente, no te preocupes. Entonces él fue presidente y yo vicepresidente. Pero me pasó lo mismo que con Barreiro, que a los pocos meses, no recuerdo cuánto, 1 o 2 meses, se suicidó Wilson Durango. Y yo subí a la presidencia y me quedé, creo que 4 años más en la presidencia. Ya en 1976, siendo presidente de la federación en diciembre, se elegía presidente del Comité Olímpico, que era una trinca cerradísima que la integraban básicamente Voltaire Paladines, Rafael Guerrero Valenzuela. Los radiodifusores, en pocas palabras. Los radiodifusores. Eran dueños del olimpismo, es lo que usted me está diciendo. Claro. Tanto es así que la sede del olimpismo la tenían en Radio Atalaya, en el edificio de Radio Atalaya en la calle Rumichaca. Rumichaca. Allí estaba, era un escritorio nada más, que tenía Voltaire Paladines Polo, presidente, y abajo Comité Olímpico Ecuatoriano. Cuando me lanzaron a mí, fue un sacrilegio, porque ellos ponían al presidente. Y dijeron, bueno, lo barremos. Pero le gané. ¿Y cómo hacía para amarrar? Porque usted se ha pasado amarrando elecciones permanentemente. ¿Cómo logra eso? ¿Carisma, efectividad, equipo? ¿Qué tiene? Trabajo. Cuando estaba en la función, yo trabajaba durísimo. Creé organismos que todavía viven. El museo, por ejemplo. Que tuve una bronca aquí porque yo quería poner a Alberto Jarrín Jaramillo, que fue uno de los 3 que estuvo en el año 24 en la Olimpiada de París, que se van a celebrar los 100 años, 200 años, 24, 200 años. Entonces, era quiteño. Y ya había la pugna, todo el tiempo la pugna, Guayaquil, Quito, los quiteños queriendo llevarse el Comité Olímpico y matar a la Federación Deportiva Nacional, y los costeños defendiendo a la federación y la sede en Guayaquil. La mayor parte de los países, las sedes en la capital, con excepciones como Brasil. En Brasil, el Comité Olímpico ahora está en Brasilia, pero estaba nada menos que en Río. Bueno, desde allí estuve 20 años de presidente del Comité Olímpico, desde el 76 hasta el 96. Entonces yo hice una carrera internacional deportiva, la permanencia, el trabajo. Entonces también fui presidente de la UDEBO, Organización Deportiva Bolivariana, 4 años. Presidente de la ODESUR, Organización Deportiva Sudamericana, 8 años. Presidente ODEBO, ODESUR. No, de ahí pasé ya a la Panamericana,
que estaba manejada por un mexicano, Mario Vázquez Raña. De entrada me enemisté porque él no manejaba tan limpiamente la cuestión y yo le reclamaba, ¿no? No me ponía bravo ni le decía yo me voy, pero decía, me parece que te equivocas, viejo, esta no es la forma de comprar votos. Y tú no los habrás comprado, ¿no? Lo que yo hacía era conversar y convencer, pero yo tenía un equipo de gente que trabajaba duro. Y no nos llevábamos bien. Sin embargo, cuando vino la elección, el año 96, justo el año que dejé de ser presidente del Comité Olímpico, la elección del directorio de la ODEPA, Organización Deportiva Panamericana, allí designaba el secretario y sigue designado el presidente. Se elegía el presidente y en el mismo acto él decía, quiero que el secretario general, porque era el secretario general con amplias atribuciones, a fulano de tal y ese iba. Yo ni pensaba que me iba a mencionar a mí. Nadie pensaba. Ahí aspiraba un argentino muy amigo mío, serio también. Aspiraba un chileno, aspiraba un argentino, un guatemalteco, no, hondureño, un brasilero. Entonces, nadie pensaba, porque todos conocían que yo estaba en una posición de beligerancia con el presidente. Entonces, elegido se pegó el discurso de agradecimiento y dice, cuarto, quinto, sexto punto del orden del día, el secretario saliente. Dice, el señor presidente tiene que designar el nombre de la persona que la asamblea tiene que nombrarla secretario de acuerdo con los estatutos. Entonces él era teatrero, pero no. Entonces se puso así, los miraba a todos con una sonrisa. Yo serio, porque yo ¿quién me iba a imaginar? Y nadie pensaba. Entonces, bueno, yo creo que debe ser secretario de la ODEPA. Y se quedó pensando así, teatro. Sabino Hernández. Cuando yo vi Sabino Hernández y la gente, yo sabía, hubo un silencio. Y yo lo que hice fue, me salió del alma. Dice, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú vas a ser el secretario. Ok, muchas gracias. No le dije, no, nada. Y fui 4 años, hasta el año 2000 secretario. Gracias a don Sabino por habernos permitido entrar en su biblioteca, en este templo del saber, habernos entregado un pedacito de esas anécdotas, de su recorrido, de un aprendizaje, de manejar bien las polaridades. Empresario, abogado laboralista, un soñador, un realizador y, ¿por qué no?, un gran lobista de su propia formación y estructura, como el líder que ha sido hasta hoy, don Sabino Hernández. Hasta el próximo encuentro en Riva Arriba, Arriba Abajo, que estaremos pronto transmitiendo por infograma.net y Canal Plus TV. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados tenían